Una niña hambrienta fue humillada delante de toda la clase por llevar un simple trozo de pan en su mochila. Cody, un compañero cruel y burlón, la convirtió en el blanco de su desprecio sin que nadie, ni siquiera la maestra, saliera en su defensa. Pero lo que nadie esperaba era que ese mismo pan, ofrecido en silencio ante un antiguo templo, despertara algo que cambiaría todo el pueblo. Solo escuchen cómo este gesto tan pequeño desató una cadena de eventos que terminó con una justicia tan inesperada como poderosa. En un rincón seco del desierto de Nuevo México, donde el viento arrastra más polvo que esperanza, caminaba una niña de cabello desordenado y mirada grande como el cielo. Se llamaba Jade. Tenía 9 años, aunque sus ojos hablaban como si ya hubiese vivido muchas vidas. Cargaba una mochila azul, con el cierre roto y apenas algo dentro. No tenía libros, ni cuadernos nuevos, ni nada que envidiar. Solo un trozo de pan envuelto en una servilleta blanca que antes había sido mantel en la casa de su abuela. El pan estaba duro, como los días que la rodeaban, pero Jade lo llevaba con cuidado, como si fuera una joya. Desde que su padre se fue y su madre no volvió, Jade vivía con su abuela, una mujer ciega y sabia, que siempre hablaba de espíritus, señales y el valor de compartir lo poco que uno tiene. La mayoría no la entendía. Algunos incluso se reían, pero Jade la escuchaba como si cada palabra fuese mapa. Esa mañana, como tantas otras, Jade fue a la escuela que quedaba justo al borde de una antigua reserva indígena. En las aulas, los niños del lugar compartían bancos con los pocos forasteros que aún quedaban en el pueblo. Aunque compartían pupitres, no compartían historias, y mucho menos amistad. Cody, un niño mayor con voz fuerte y mirada desafiante, la miró con burla cuando Jade se sentó sola, como siempre. Sin decir nada se acercó, le quitó la mochila y la abrió con exagerado desprecio. El trozo de pan cayó al suelo, rompiendo la servilleta como si fuera papel viejo. Algunos niños rieron, otros solo miraron hacia otro lado. La profesora, que había visto todo, fingió revisar su cuaderno. Jade no lloró. Se agachó, recogió el pan con cuidado, lo sopló como si pudiera limpiarlo del mundo y lo volvió a guardar. Luego se sentó sin mirar a nadie. En su silencio, había más fuerza que en cualquier grito. Esa tarde, la clase salió de excursión a las montañas cercanas. Era una caminata corta, solo hasta un viejo sendero que pasaba junto al templo sagrado de la tribu. Un lugar al que, según decían, nadie debía entrar sin permiso de los ancianos. Jade no sabía mucho sobre eso, pero su abuela solía decir que donde hay silencio, hay secretos. Mientras los niños descansaban junto al sendero, Cody volvió a acercarse, esta vez con una sonrisa burlona y una idea que parecía más juego que crueldad. ¿Todavía tienes tu pan mágico?, le preguntó con tono burlón. Dáselo a los dioses, a ver si ellos sí te quieren. Jade lo miró, no con rabia, no con miedo, lo miró como se mira a alguien que aún no ha aprendido. Luego caminó hasta una roca cerca de la entrada del templo, sacó el pan, lo partió en dos, dejó una mitad sobre la piedra y susurró: «Puedes tener mi pan». No sabía bien por qué lo dijo en español. Tal vez porque así lo decía su abuela cuando hablaba con el viento. Tal vez porque sonaba más verdadero. El aire se detuvo un segundo, como si algo hubiese escuchado. Nadie entendió lo que pasó en ese momento, pero todos, incluso los que no creían en nada, sintieron algo. Esa noche, el desierto ya no fue tan silencioso. A la mañana siguiente, algo había cambiado. No era visible al principio, pero se sentía en el aire. Los pájaros, que usualmente volaban lejos del pueblo, se quedaron posados en los cables. El viento no silbaba como de costumbre. Y lo más extraño, el cauce del río, seco desde hacía meses, comenzó a llenarse poco a poco con agua cristalina, como si la tierra recordara cómo fluir. Nadie entendía qué pasaba, pero todos lo notaban. En la escuela los niños hablaban en voz baja. Algunos decían que Jade había hecho un ritual. Otros aseguraban que la piedra junto al templo ahora brillaba por las noches. Hasta los más incrédulos reconocían que algo extraño ocurrió desde aquella tarde. Los sueños comenzaron esa noche. Varios niños, entre ellos Cody, se despertaron sudando, con el mismo recuerdo. Veían a una niña, la misma que siempre se sentaba sola, caminando en el bosque con un trozo de pan en la mano. Frente a ella, un lobo gigantesco, de pelaje blanco y ojos como fuego, se acercaba. Pero en lugar de mostrar miedo, Jade extendía la mano. El lobo, en silencio, tomaba el pan y luego se sentaba junto a ella, como si fuese su guardián.
Al tercer día, el anciano Brennan, el sabio más respetado de la tribu, pidió hablar con la directora de la escuela. Había escuchado los rumores, había sentido el cambio. Y aunque era escéptico con los cuentos de niños, algo lo impulsó a investigar. Cuando conoció a Jad, no le preguntó nada, solo le pidió que lo llevara al lugar donde dejó el pan. El grupo llegó al templo al atardecer. El sol caía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y violeta. En la piedra aún estaba la mitad del pan, pero no estaba seco. Se veía fresco, como si hubiera sido colocado hace apenas unos minutos. Brennan se arrodilló frente a la piedra, cerró los ojos, tocó el pan con los dedos y murmuró palabras que solo los ancianos entendían. Luego se levantó, con el rostro pálido y la mirada firme. «Esto no es un simple gesto», dijo con voz grave. «La niña no vino a pedir, vino a ofrecer, y el espíritu ha respondido». Ese mismo día, el consejo de la tribu se reunió por primera vez en muchos años para hablar de una niña ajena a sus raíces. Algunos no estaban de acuerdo con que una forastera participara en rituales sagrados, pero otros, al ver cómo el agua regresaba al río y cómo el aire se volvía más limpio, comenzaron a preguntarse si ese acto simple, el de dar lo último que uno tiene, no era la clave que habían olvidado. Brennan tomó una decisión. La noche siguiente, organizaron una ceremonia al pie del templo. No era una celebración, era una petición, una forma de agradecer por lo que estaba despertando. Por primera vez, invitaron a Jad. Ella llegó en silencio, vestida con la ropa sencilla de siempre. No tenía trenzas ni pintura ceremonial, solo llevaba en las manos un nuevo trozo de pan, horneado esa misma mañana por su abuela. Cuando se acercó al fuego, todos callaron. Ella no habló, solo colocó el pan sobre una hoja de maíz, lo dejó al borde de las llamas, y se quedó allí, observando cómo el fuego lo abrazaba. Entonces ocurrió. Una ráfaga de viento, sin aviso, rodeó el círculo. El fuego se elevó, pero no con violencia. Fue como si una presencia invisible caminara entre ellos. Algunos cerraron los ojos, otros sintieron lágrimas que no sabían explicar. «Ella no es extraña», dijo Brennan. «Ella ha traído algo que muchos de nosotros habíamos perdido, la pureza de dar sin esperar nada a cambio». Desde ese día ya nadie miraba a Jade con burla. Aunque aún no sabían qué era exactamente lo que había ocurrido, todos intuían que no era un milagro, sino una respuesta a un acto sencillo, a un pedazo de pan y a un corazón limpio. Pasaron algunos días. En la escuela, los silencios incómodos fueron reemplazados por miradas curiosas y palabras amables. Los niños que antes caminaban lejos de Jade, ahora se sentaban a su lado. No por lástima, sino por respeto. Cody fue el primero en acercarse. Con torpeza le ofreció un pequeño collar que había hecho con sus propias manos. «No sé si sirve para algo», le dijo, «pero tú hiciste algo grande, y quería darte esto». Ella lo aceptó con una sonrisa tranquila. La profesora, que había ignorado lo que pasó aquella mañana con la mochila, también cambió. Pidió disculpas delante de toda la clase. Luego presentó su renuncia ante el consejo del pueblo, explicando que había aprendido más en una semana de silencio que en años de enseñanza. Pero el verdadero cambio no ocurrió en las aulas ni en los rituales. Ocurrió una tarde, cuando Jade fue invitada a sentarse con los ancianos de la tribu junto al límite del poblado, donde encendieron una fogata ceremonial. Allí estaban todos, niños, adultos, forasteros y miembros del pueblo. Nadie hablaba de diferencias, solo compartían historias y pan. Jad, con la misma delicadeza de siempre, partió un nuevo trozo y lo pasó al anciano Brennan. Él lo tomó como si recibiera algo sagrado. «Compartir lo último», dijo, «es una forma de decir, aquí estoy y confío». Y cuando uno confía, el mundo responde. Esa noche, la frontera entre nosotros y ellos se desdibujó. No hubo promesas, no hubo discursos, solo fuego, pan, y una niña que había legado sin nada, pero que dejó algo en todos. Algo que nadie quiso perder, y desde entonces, cada vez que alguien deja un trozo de pan sobre la